Yo quisiera compartir con ustedes, bueno, desde mi experiencia de casi 40 años ya en el campo de los derechos humanos, tanto en sociedad civil como en diversas instituciones públicas del país, pueblos indígenas, migración, viví en Centroamérica 3 años y el trabajo tanto de género y recientemente con la creación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niñas, Adolescentes. Eh, qué es lo que vemos cuando en el fondo tenemos, permítame porque no quiere avanzar, aquí está ya. ¿Qué tienen en común estas notas que ustedes están viendo en pantalla? ¿Sí se logra ver mi presentación? Sí, licenciado. Perfecto. Tenemos por un lado, muy reciente, si lo vemos así, perdón por no colocar toda la diversidad, pero escogí algunas notas periodísticas. Recordarán que el grito homofóbico en un partido de fútbol, ¿verdad? Hay una sanción de 2 partidos a la selección mexicana y entonces la federación decide que sean las mujeres que paguen, dijéramos, la sanción, ¿verdad? En un partido de hombres resulta que las mujeres tienen que pagar la sanción por el grito homofóbico que tanto nos ha caracterizado negativamente. Después escogí una cita donde el presidente de nuestra hermana República de Argentina señalaba que los mexicanos salimos de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos, con estos estereotipos, ¿no? Tenemos que después de las elecciones circularon cantidad de memes en el país señalando el este y el oeste de la Ciudad de México como dos ciudades confrontadas, como si fuéramos la Alemania en la época del muro de Berlín. Tenemos la increíble y dolorosa información sobre los cerca de 6,000 niños hallados en tumbas en Canadá y cómo la población ha reaccionado con esta política de exterminio de los niños de los pueblos y comunidades indígenas, incendiando templos, ¿verdad? Todavía, a pesar del reconocimiento constitucional de las trabajadoras del hogar, ¿verdad? Que son millones de personas y son millones de familias que dependen de eso, hay un cuestionamiento, ¿verdad? Se dice, ahora las chachas quieren derecho, si son como de la familia y pues las tratamos bien, ¿por qué ahora exigen derechos, no? Ya no deberíamos contar tan bien, sino también el enorme esfuerzo por visibilizar a la población afro en el país, que ahora en el censo del 2020 apareció y pintó, ¿verdad? Que efectivamente es una población que ha estado eliminada de la historia y también de nuestra propia realidad, y estructuralmente como todavía, a pesar de que cada vez más con acciones afirmativas las mujeres tienen un papel preponderante en la política y en muchos puestos de decisión, hay un diferencial por lo menos del 20% menor de ingresos, cuando es mínimo, hasta el 50%, por el hecho de ser mujer. De lo que estamos hablando en el fondo es realmente de una consecuencia grave sobre los derechos humanos de las personas. Y aquí es importante reconocer que no estamos hablando solamente de un tema de expresiones o de trato, sino fundamentalmente de la dignidad de las personas, cómo esto pesa, ¿no? Hay que hacer un poco de historia y decir que esto es un derecho muy nuevo, reconocido prácticamente desde el inicio del siglo XXI. Y cómo a partir del 2011 que hay una reforma constitucional en el país en donde los tratados tienen un rango constitucional, todas las personas tienen reconocer que en los tratados internacionales son homologables a la Constitución, en donde el principio por persona obliga a todas las autoridades a promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos con estos principios de independencia, indivisibilidad, autonomía, universalidad. De esta manera, el derecho a la no discriminación es un derecho llave que está prohibido en nuestro país, ¿verdad? Pero a pesar de esto, la gran pregunta es ¿por qué, si está prohibido, tenemos efectivamente todavía una presencia muy grande de aspectos que restringen, anulan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas, ¿no? Hay que reconocer que al principio se hablaba que este era un derecho de minorías. A finales del siglo pasado se decía, este derecho es como para suecos, resolvamos los problemas graves del país y
coloquemos estos derechos posteriormente que los hayamos resuelto, pero venido a ver, cuando sumamos y colocamos a los diferentes grupos sociales, nos damos cuenta que este es un derecho que afecta a mayorías, empezando por las mujeres. Son más de la mitad de la población y aún así a veces se sigue llamando que es un tema de minorías, ¿verdad? Entonces, esta discriminación que diferencia, distingue, separa, limita, impide a diversos grupos de la población, ¿verdad? El ejercicio de sus derechos. Y hay grupos que sufren de manera más sistemática esta exclusión. Dicen nuestras leyes que es toda distinción, exclusión o preferencia con intención, por acción o omisión. Aquí es importante distinguir. Hay veces que la gente dice, es que fue sin querer, es que no queríamos hacer. Nuestra ley lo que señala claramente es que se puede hacer por acción o omisión o con intención o sin ella, ¿verdad? Y que efectivamente tenga como resultado la restricción, el menoscabo o el ejercicio de los derechos o libertades por muchos de los aspectos que aquí están mencionados en pantalla y que no voy a leer por el tiempo, pero que sí afectan la vida cotidiana y el proyecto de vida de las personas y, diríamos, el ejercicio de la convivencia pacífica entre las personas y los grupos. Y creo que aquí tenemos que reconocer que los graves problemas de violencia que atraviesa el país, hay en el fondo una profunda condición de exclusión y de discriminación. También, por supuesto, la agregación en la reforma a la ley de la homofobia, la misoginia o cualquier otra forma de manifestación de segregación racial y todas las formas conexas de intolerancia que desafortunadamente en el mundo y nuestro país vivimos, ¿no? Es así como los estigmas, los prejuicios, los estereotipos pasan a la acción y se conjuntan en este, efectivamente, caldero de la discriminación, afectando la vida y efectivamente el proyecto de vida de muchas de las personas. ¿Qué hay detrás de la discriminación? Esa es la pregunta de fondo del panel, ¿no? Uno, los factores culturales, tales como los estigmas y los prejuicios que históricamente hemos venido arrastrando como nación. El segundo es la normalización. La gente cree que así son las cosas y así deben seguir siendo. Y hay que reconocer que han sido los movimientos sociales, la sociedad civil, la que ha demandado la desnormalización y muy recientemente el movimiento feminista nos ha sacudido diciendo la desigualdad, la violencia, el abuso no es normal y tenemos que efectivamente muchas veces que reconocer que los movimientos usan expresiones muy fuertes para movernos como conciencia, ¿verdad? Y también la desinformación y el desconocimiento son factores culturales. Este es un tema muy complejo, es de los más difíciles por abordar y requieren políticas públicas muy específicas de corto, mediano y largo plazo. El segundo son los factores de poder. No solamente la falta de sanciones. Mucha gente dice, ¿de qué sirve que colocáramos sanciones si efectivamente en este país donde el poder de la ventanilla mata al tratado internacional? Y tendríamos que reconocer que ciertamente es necesario políticas de mayores dientes a las autoridades para poder efectivamente colocar no solamente la falta, sino los delitos de discriminación, ¿verdad? Este es un país todavía de mínimos o nulos costos por discriminar, porque se ve muy normalizado. Si ocupa un lugar para persona con alguna discapacidad, si discrimino a alguna persona por sus preferencias o orientación sexual, si efectivamente no permito efectivamente que el ejercicio de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, no pasa nada. No hay ningún costo prácticamente. El costo a veces lo generan las redes sociales, pero no sucede realmente cambios de fondo. Todavía persisten factores legales e institucionales, programas y políticas públicas que son discriminatorias, aunque estén escritas con la mejor intención, y tenemos todavía leyes secundarias que expresan esta desigualdad al interior de los estados. Por supuesto que el factor más complejo, no el único, pero sí el más complejo, es la desigualdad estructural que ya han mencionado algunos de ustedes. La pobreza multidimensional y la exclusión social son los factores más lacerantes y que efectivamente están en el fondo de muchos de los aspectos discriminatorios.
El CONAPRED, en su más reciente PRONAIR próximo a publicar, nos dice que es una desigualdad de trato institucionalizada, normalizada, no solamente en los prejuicios y estereotipos sociales imperantes y comunes, sino en las normas, en las interpretaciones jurídicas, en las decisiones presupuestarias, en las políticas y programas públicos. Déjenme decirles una realidad, por ejemplo. La pobreza tiene rostro de mujer, la pobreza tiene un rostro no solamente de mujer, sino de niña mujer indígena, y a medida que vamos viendo las edades, la primera infancia es la edad que tiene menor presupuesto en el país y es la más pobre. Entonces, ¿cómo preguntarnos qué es una edad definitoria sobre lo que va a ser nuestra vida en el futuro, donde decidimos si tenemos o no las capacidades, las habilidades? Es el grupo de población con mayor pobreza en el país, ¿verdad? Entonces, la discriminación estructural sí afecta como derecho llave el resto de los derechos. Hay, por supuesto, una discriminación institucional, y aquí es importante reconocer el esfuerzo que significó la construcción de la norma mexicana de igualdad y no discriminación, que un conjunto de instituciones públicas ha llevado a cabo, pero que es importante que se vuelva obligatoria y se extienda a todo el país. Necesitamos instituciones que sean libres de discriminación. Nadie puede ofrecer hacia afuera lo que no tiene adentro. Si hay prácticas de misoginia, de machismo, de violencia, es importante que esto cambie en las instituciones. Y por supuesto, la dimensión comunitaria y personal y familiar, la discriminación al interior de las familias y que afecta violentamente el proyecto de vida. Por lo tanto, tenemos que reconocer que es un fenómeno circular. Aquí no hay nadie que pueda decir yo nunca he discriminado. Revisémonos cada uno y efectivamente cómo en muchos momentos de nuestra vida y nuestra historia hemos sido por omisión o por acción discriminadores. Aunque el Estado es el responsable, culturalmente las personas tenemos prácticas que tenemos que revisar. Se comete de manera intencional o no, y hemos visto que afecta de manera múltiple, directa o indirecta a las personas. Y hay grupos sociales que viven de manera sistemática esta discriminación, ¿verdad? Así que cuando se nos dice, es que hay discriminación inversa, ¿verdad? Yo soy güero y me decían güerito cagaleche, perdón por la expresión, pero eso no existe. Tenemos que reconocer que hay una especie de relativización cuando hablamos de las prácticas, ¿verdad? De negación de derechos. Hay un círculo vicioso en ese sentido porque impone una sola forma de ver el mundo, anula la autonomía, excluye a los que son diferentes y niega y restringe los derechos. Y los efectos es una fractura profunda a la cohesión social. Efectivamente, esta polarización que vive el país tiene que ver en el fondo con años y años de discriminación y por lo tanto el trastoque de la democracia, el fomento de la violencia y la desigualdad normalizada que afecta profundamente la dignidad humana de las personas. Estoy usando unas capturas de pantalla del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y cómo las redes sociales son multiplicadoras de esta expresión, ¿verdad? Aquí aspectos eh, eh, lesbofóbicos, homofóbicos, racistas profundos, ¿no? La manera en que se ofende a las personas se usa a los grupos más vulnerabilizados. Perdón por no usar las expresiones, pero sí hay expresiones muy, muy fuertes, ¿no? En las expresiones sociales que aquí se están usando, ¿no? En contra de los grupos históricamente discriminatorios, ¿no? Durante nuestro paso por el CONAPRED, y todavía hay una red importante de jóvenes que trabaja por enfrentar el discurso de odio, nos sumamos a una campaña mundial. Esta es la suma en un día, en un contador real, de las expresiones en Twitter, ¿verdad? Chacha 9000, tolerancia 3000, jodido 4000, zorra 1700, y como en un mes se habían colocado, por ejemplo, más de medio millón de tweets relacionados con la expresión puto, perdón por la expresión, pero así estaba expresado, o naco 96,000 y 701,000 tweets relacionados con chacha. Solamente son pequeñas muestras de cómo las redes sociales amplifican esto, ¿no? Tenemos entonces que hay, a partir de la discriminación, un contexto de profundas huellas en las personas y una situación de revictimización que deteriora la autoestima y autoapreciación de lo que las personas somos como potencial, ¿no?
y las gentes internalizan como legítimos estos estereotipos y prejuicios. Prácticamente yo me lo busqué, no puedo cambiar las cosas, ¿no? Las personas, por lo tanto, tienden al aislamiento, ¿verdad? Y en ese sentido renuncian a sus derechos, ¿no? Por ejemplo, las personas que por sus antecedentes penales les niegan el trabajo, puede provocar que encuentren en esta situación de indefensión y los orilla a cometer algún tipo de delito por falta de oportunidades. Es muy difícil que la población, esto veámoslo, por ejemplo, con los jóvenes adolescentes en conflicto con la ley, ¿verdad? Están ya marcados prácticamente de por vida, ¿no? Y es la última oportunidad. Si no hay inclusión, nos los vamos a encontrar un día en la esquina, ¿verdad? Con un arma de fuego. Las personas también reproducen estereotipos. Cuando alguien dice, no, las personas discriminadas no discriminan, no, también discriminan y por lo tanto reproducen estereotipos y reniegan de su propia identidad, ¿no? Las mujeres que comienzan a ser afectadas por el estereotipo de trabajo que los excluye de la participación, poco a poco asimilan un merecido lugar subalterno. A las niñas, niñas adolescentes que se les niega derechos por su edad, aduciendo que todo es una etapa de preparación para la edad adulta, igual con los adultos mayores, ¿no? Ya no son productivos económicamente, ¿no? Eh, es cierto que hay que tener medidas, como ya dijimos, de más dientes para el tema de que no quede impune la discriminación, pero también en materia de política pública, por ejemplo, desde el CONAPRED se desarrollaron una serie de medidas para para la igualdad y es interesante ver cómo estas medidas pueden desmontar y desnormalizar la discriminación en materia de política pública. No solamente las acciones afirmativas, ¿verdad? Que efectivamente son muy conocidas ahora en términos electorales, sino también medidas de nivelación para hacer efectivo el acceso a la igualdad de oportunidades, las medidas de inclusión, ¿verdad? Que permitan a personas de diversos grupos tener acceso al empleo como dignidad, acceso a los servicios, acceso a igualdad de trato. Decíamos que la parte más difícil es el cambio cultural. Necesitamos una política decidida de largo alcance, necesitamos ampliar la participación de la ciudadanía y actores privados para que esta acción sea corresponsable y que se base en la toma de conciencia sobre las implicaciones de la discriminación. Y frente a un ambiente de polarización, sí necesitamos un debate cultural, pero no de confrontación, ¿verdad? Sino un debate cultural que permita el ejercicio crítico y autocrítico de las instituciones, de los valores que consideramos normalizadas, que busque experiencias positivas donde efectivamente la diversidad sea apreciada, ¿verdad? Y pasemos de situaciones de intolerancia y odio a contextos de inclusión. Y por lo tanto, transformemos las representaciones sociales a partir del cambio en las normas y la organización política y social y sus efectos en la vida cotidiana. Concluyo con esta cita de Martin Luther King eh, que nos dice que la paz duradera no es simplemente ausencia de conflicto, sino es la presencia de la justicia entre nosotros. Les agradezco su atención y quedo a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias.